Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Atiende, Señor, a tu familia y ayúdala como conviene y concede participar en la resurrección de tu unigénito, a quienes has dado la gracia de la fe, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días se desató una violenta persecución contra la Iglesia de Jerusalén. Todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, se ensañaba con la Iglesia, penetrando en las casas y arrastrando a la cárcel a hombres y mujeres. Los que habían sido dispersados iban de un lugar a otro, anunciando la buena nueva de la palabra. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. El gentío unánimemente escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los signos que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría. Palabra de Dios. Aclamad al Señor tierra entera. Aclamad al Señor tierra entera. Aclama al Señor tierra entera, tocad en su honor, en honor de su nombre. Cantad himnos a su gloria. Decid a Dios, que temibles son tus obras. Aclamad al Señor
en favor de los hombres. Transformó el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río. Alegrémonos en él, que con su poder gobierna eternamente. Todo el que cree en el Hijo tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, dice el Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero como os he dicho, me habéis visto y no creéis. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré afuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. En este discurso del pan de vida que recoge San Juan en el capítulo 6 de su Evangelio, Jesús, de una forma anticipada, está ya hablando de la Eucaristía y está dando una serie de características, digamos que pensando en el futuro. Los que le estaban escuchando no entendían a qué se refería, había quienes se fiaban de él, había incluso quienes se alejaron por las palabras difícilmente comprensibles para muchos de ellos. Pero Jesús nos está queriendo ya de una forma anticipada en aquel momento, pero está hablando ya para todos nosotros, los que íbamos a entender este Evangelio, no porque tuviésemos más capacidad que los que estaban entonces ahí, sino porque ya sabemos lo que es la Eucaristía. Y con este Evangelio, digamos que nos ilumina Jesús de una forma especial sobre las características y la grandeza de la Eucaristía. Y por eso nos habla de que los que vayan, Él es el pan de vida, que si vamos a no tendremos hambre ni sed. Nos dice que la voluntad del que le ha enviado es que no pierdan nada, sino que lo resucite en el último día. Por tanto, nos está uniendo también la Eucaristía, digamos, con las necesidades más íntimas que tiene el ser humano, pero también con la vida eterna. Digamos que se suele, y así aparece en los documentos de la Iglesia, la Eucaristía como una prenda de la bienaventuranza, una prenda de la vida eterna, empezar a gozar en este mundo de lo que será también la bienaventuranza eterna. Y nosotros, celebrando la Eucaristía, le pedimos que nos confirme y nos aumente esa fe profunda, que encontremos en la Eucaristía a Jesucristo, nos encontremos con Él, nos alimente, nos fortalezca, nos ayude a levantarnos de nuestras dificultades, de nuestras caídas, nos dé esa perspectiva de vida eterna siempre. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor y encomendamos especialmente a los cardenales electores que hoy comienzan el cónclave a hacer votaciones y para elegir al nuevo Papa.
le dé su luz. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, alegrarnos siempre por estos misterios pascuales y que la actualización continua de tu obra redentora sea para nosotros fuente de gozo incesante. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque demolida nuestra antigua miseria, fue reconstruido cuando estaba determinado y derrumbada y renovada en plenitud nuestra vida en Cristo. Por eso, en esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar la memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu
nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en misericordia. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así por María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su vida y enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados y la fe de tu Iglesia, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Y aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no nos quita de Dios pero por la palabra de nuestras palabras. Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones, para que el santo intercambio de nuestra redención nos sostenga durante la vida presente y nos dé las alegrías eternas por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre,